Buen día, compañeros. Aprovechando estos días de cuarentena, vamos a aprovechar para hablar un poco de temas más específicos. En este caso, de cómo medir transistores, en este caso bipolares, que son de los que más se utilizan, ¿no? O tecnología BJT. Son de los más utilizados en amplificadores de audio. También hay amplificadores con otras tecnologías que usan MOSFETs, ¿no? Y o combinación de ambos, ¿no? Pero por lo pronto vamos a ver los bipolares, principalmente los de salida, los tipos 5200 y 1943. Y aquí tenemos la simbología, ¿no? De los que son de base positiva, que es NPN, y el de base negativa, que son los PNP. Quiere decir que tienen tres regiones respectivamente cada transistor. En el NPN pues son dos regiones negativas y una positiva en el centro. En el PNP pues son dos regiones positivas y una negativa en el centro. A algunos técnicos le llaman transistores positivos y transistores negativos respectivamente, que no lo considero de todo correcto y es una opinión personal, ¿no? O sea, lo correcto es decir transistor de base positiva y transistor de base negativa. Eso es lo correcto. Bueno, compañeros, aquí seguimos. Pues este es el símbolo del NPN y el del PNP respectivamente, que sí es importante que se los aprendan para poder identificarlos correctamente en un diagrama o manual de servicio. ¿Cómo aprenderse cuál es cuál? A mí me lo enseñaron de esta manera, ¿no? A lo mejor hasta chusco se les hace. Como pueden ver, aquí podemos ver una especie de flecha, que es el emisor, y en el NPN la flecha sale del transistor y en el PNP entra al transistor la flecha. Me lo enseñaron, no pega la flecha al transistor. Y el PNP sí pega, ¿no? ¿Pega o no pega? Este pega y no pega. Con esa relación, pues como que es más fácil que se le quede grabado a uno que no tiene buena memoria, ¿no? Y para identificar los pines, pues en este tipo de transistor normalmente es base, colector y emisor. Tanto en los NPN como en los PNP, ¿no? Estos son dos NPN y estos son dos PNP. Aquí las primeras pruebas pues las podemos hacer en el multímetro con la posición para continuidad o para diodo. Ahí está para diodo y ahí está para continuidad, pero al menos este multímetro en las dos funciones pita. Primero lo vamos a medir con el probador de diodos y como pueden ver también pita. Y dijimos que tenemos dos tipos de partes en cada transistor. En el NPN, perdón, tenemos dos regiones negativas y una positiva. Y nuestro multímetro también tiene una punta positiva y una negativa. Entonces, para medir el transistor NPN utilizando el probador de diodos, pues nos debe de dar o marcar un diodo de base a emisor y de base a colector únicamente. Eso nos va a indicar que nuestro transistor está bien. Entonces, a ver si se alcanza a ver ahí en la parte de abajo. Entonces, este es nuestro pin 1 y transistor de base positiva. Punta positiva, el multímetro en la base, que es el primer pin. Y
el pin del centro. Ahí nos marca 0.52 voltios aproximadamente. Lo mismo, pero siempre de base a emisor va a marcar un poquito más. Chequen 526, más bien, de base a colector, y de base a emisor 535, marca un poquito más, como dijimos. Igual si medimos este otro, nos marca 532 de base a colector y de base a emisor 543. En otras combinaciones, por ejemplo, si medimos de colector a emisor, no nos debe de marcar nada, ni de esta forma, ni de esta forma, ni colocando la punta negativa del multímetro en la base, tampoco nos debe de marcar nada, al tratarse de la NPN, ¿no? Ahora vamos a medir el PNP, y ahora nuestra base es negativa, entonces por lo tanto la punta negativa del multímetro va a ir en la base, que es el primer pin, es base, colector y emisor. A ver cuánto nos marca. Como podemos ver ahí, el primer diodo de base a emisor, de base a colector, perdón, base a colector .528 y de base a emisor 535. Como pueden ver, se cumple la condición que nos está marcando un poquito más de base a emisor. Con eso podemos determinar que nuestro transistor está bien. Vamos a medir el otro. Este nos marca poquito menos, .505 de base a colector, también es PNP. Y de base a emisor, como pueden ver, nos marca un poquito más, .516 de base a emisor. De base a colector debe ser un poquito menos, .505. Eso es haciendo la medición con el probador de diodos o continuidad. Igual aquí no nos debe de marcar en los PNP de entre colector y emisor, no nos debe de marcar nada, ni invirtiendo las puntas de alguna manera. Y si colocamos la punta positiva en la base del PNP, tampoco. Si checan, se cumplen las mediciones en los NPN y en los PNP, no más que invertimos las puntas. No sé si han escuchado muchas veces el término de transistor en fuga. Es por eso que algunos técnicos o colegas también calan los transistores ya en la escala para medir resistencia. Nos vamos a ya para medir resistencia. En este caso es un multímetro autorrango. Si tienen uno de este tipo, pues lo recomendable es irnos a la escala más alta, que en este caso es de hasta 200 megas. No las hago con esto porque no tengo puntas para este multímetro, no le quedan las del flujo. De hecho, este nomás lo uso para medir ganancia de transistores, es el único uso que le estoy dando a este multímetro. Pero bueno, ya aclarado eso, volvemos al transistor nuevamente, el NPN, y dijimos que la punta positiva va en la base y la base es la pin 1, ¿no? El pin 2 es el colector, que es el del centro, y el tercer pin pues es el emisor. Tanto en los NPN como en los PNP se cumple ese orden: base, colector y emisor. Base, colector y emisor. Hay otros transistores más pequeños como estos, que el orden es al revés. En este es base, colector y emisor. Es por eso que es importante, si no conoces un número de parte, buscar el datasheet. Uno ya está más o menos familiarizado, ¿no?, con la mayoría de transistores más usados, ¿no? Pero a veces hay duda y pues no hay como revisar, ¿no? Aunque en estos también se cumple el orden. Me ha tocado en algunos amplificadores PIBI que este tipo de transistores es la base es el del medio.
igual en otros más pequeños, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ahora lo vamos a medir con la escala de resistencia más alta y la base debe ser la punta positiva y vamos a medir de base a colector primero. Como podemos ver, nos da una lectura de 246.8 kilo ohms, como pueden ver ahí en el subíndice, ¿no? De base a colector. Ahora de base a emisor nos debe de marcar un poquito más, 318.6 kilo ohms de base a emisor, y de base a colector un poquito menos. Se sigue cumpliendo la regla, pero pues nos da números pues diferentes, obviamente, porque estamos en una escala para medir propiamente resistencia, ¿no? ¿Y por qué nos vamos a para detectar si algún transistor está en fuga? Ahorita dijimos que si medíamos entre colector y emisor no nos debía de marcar nada, y como pueden ver aquí sí nos está arrojando una lectura que no la debería de arrojar. A veces nos dan lecturas muy raras, hay veces que nos dan lecturas de 2 kilo ohms, 3 kilo ohms entre base y colector o entre base y emisor, ¿no? Entonces pues este transistor está en fuga y este también, mira, no nos debería de marcar nada. De colector a emisor. Los PNP, ahora vamos a ver los PNP en la escala de resistencia, y la base, que es nuestro primer pin, es negativa, y nuestra punta negativa del multímetro en la base, que es base negativa. Entre base y colector nos da 320 kilo ohms, y entre base y emisor nos debe de marcar un poquito más, 333.6 kilo ohms, y entre base y colector 320 kilo ohms. Como pueden ver, se sigue cumpliendo la regla que nos debe marcar más entre base y emisor. Ahora vamos a medir el otro, 302.6 kilo ohms de base a colector. De base a emisor pues nos debe de marcar un poquito más, y 319.8 kilo ohms, y entre base y colector un poquito menos. Y si medimos entre colector y emisor, pues no nos marca nada. Estos sí están buenos. Normalmente este tipo de transistores suelen irse a corto. A lo personal, casi siempre vienen cortocircuitados o totalmente abiertos, inclusive muchas veces hasta estallados. Los problemas de fuga son más comunes en transistores pequeños como este, o inclusive más pequeños, ¿no? De más pequeña señal, como de este tipo, o al menos en lo personal me ha tocado más en transistores pequeños. Y son reparaciones que se vuelven un dolor de cabeza a veces, porque son mediciones que se tienen que hacer afuera de placa. A veces cuando ya se gana experiencia en reparación, pues ya más o menos ya sabe uno por dónde va el problema, ¿no? Espero les sea de utilidad la información, y a ver si próximamente hacemos otro video para aprender a medir los MOSFET. Normalmente, como digo, se van a corto, pues si estuviera en corto pues nos marcaría totalmente en corto, ya sea entre base y colector, o entre base a emisor, ¿no? Y ahí sí no sería efectiva la medición de continuidad o diodo.
Ahorita no tengo a la mano ninguno quemado, pero nos marcaría corto entre, ya sea entre colector y emisor, o entre base y colector, o entre base y emisor, ¿no? Ahí pues sí sería obvio, ¿no? Pero el detalle que, como pueden ver, estos dos me marcaron bien con la escala de diodos y con la de continuidad. Ahí está en continuidad, de hecho, pues, me van a marcar bien de base positiva, dijimos, ¿no? Como pueden ver, está marcando bien en la escala de continuidad. Y este también. Y si checan, siempre marca más entre base y emisor, que de aquí esa base a emisor, nos marca más que de base a colector. 530 y 541. Y los PNP pues son de base negativa. También nos va a marcar bien. Marca más de base emisor siempre. Y las otras combinaciones, bueno, me las da. Entonces el transistor está bien. Aparentemente todos me marcan bien. Es por eso que es importante usar la otra escala de resistencia, la escala más alta. En este caso este es un multímetro autorango, ¿no? Y detecta automáticamente la escala más apropiada para la medición. Como podemos ver, aquí es donde nos marca ya la lectura rara, que es en el orden de los megaohms. A veces están en el orden de los kiloohms. De hecho, hasta lecturas menores, ¿no? Muchas veces te marcan 200 ohms, 300 ohms, que algunos multímetros en la escala de continuidad o de diodos sí te las alcanza a detectar, ¿no? Pero para no errarle, como se dice popularmente, pues es mejor la escala de resistencia, por si hay duda, y desmontarlos del circuito impreso tarjeta. Ahora sí, nos despedimos y estamos pendientes.